chicos, ¿qué más? ¿Cómo están? Estoy aquí con André porque tenemos un temita pues como importante para profundizarles, que es lo que ya les hemos hablado un poco del tema de los slides clave y las entregas parciales. Entonces les vamos como a explicar un poquito. Esto igual lo encuentran en el módulo de formación, ¿cierto? Está como En el módulo de profundización en Slideify que subimos hace poquito. Está en esos módulos de profundización que encuentran en la plataforma. perfecto. Pero igual aquí importante pues que entiendan el concepto de todo esto pues como de una forma sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Los slides clave son una metodología para abordar proyectos, una metodología que desarrollamos nosotros con el entendimiento que hemos tenido de este tiempo que llevamos trabajando proyectos de presentaciones con las empresas, ¿cierto? Ustedes saben que como uno de los puntos clave de nuestra propuesta de valor son los tiempos de entrega, y tenemos básicamente dos tiempos de entrega, uno son 24 horas y otros son 4 días, ¿cierto? Cuando los tiempos de entrega son apretados, es muy importante uno tener una metodología para abordar los proyectos. Esto es algo que les va a servir mucho a ustedes, no solo para los proyectos de Slidefy, sino realmente para cualquier proyecto que ustedes aborden en la vida, ¿cierto? Porque dependiendo de la estructura y la forma en la que yo aborde un proyecto, voy a ser eficiente al momento de ejecutarlo o voy a ser supremamente ineficiente, ¿cierto? Entonces, la metodología de los slides clave lo que nos permite es descomponer un proyecto, en este caso una presentación, digamos como en unos puntos clave, y a partir de esos puntos empezar a replicar. Y eso nos va a hacer mucho más eficiente la ejecución del proyecto. Entonces, André, contanos un poquito conceptualmente qué es un slide clave. Como se los puse en el módulo de profundización, los slides clave son los que tienen esa información como más importante o donde hay que darle como más, hay ponerle más esfuercito desde la parte gráfica, como en ilustraciones, con fotografías o con algún como despliegue gráfico en particular que sea necesario. Muchas veces estos slides corresponden a capítulos específicos o portadas de capítulos donde hay información importante y adentro muchas veces se repite como lo que ya hicimos y esos serían los slides replicables. Ahorita les voy a hacer como un desglose de los ejemplos que les monté en el módulo de profundización, explicando muy bien por qué un slide es clave y por qué un slide es replicable, y lo van a ver gráficamente y va a ser supremamente claro para ustedes. Se van a dar cuenta que con el tiempo va a ser muy fácil distinguir estas cosas y saber dónde son los slides en los que tenemos que poner más trabajo y cuáles son en los que podemos hacer las cosas más rápido. En Slide5 ofrecemos dos tipos de presentaciones. Están las presentaciones wow y las presentaciones re wow. Las wow son presentaciones que digamos se les hace la rediagramación, se rediseñan, se reinterpreta pues como todo el tema de tipografías, de imágenes, etcétera, ¿cierto? Pero no tienen ni animaciones ni ilustraciones, mientras que las ReWow son presentaciones que al criterio del diseñador, ¿cierto? Van a tener, además de lo anterior, tienen animaciones, tienen ilustraciones donde las consideremos necesarias, ¿cierto? El cliente simplemente cuando está haciendo el proceso de pedido escoge si quiere que sea wow, ¿cierto? O si le gustaría que la presentación sea re wow y tenga pues como estos adicionales que les digo. Entonces la formulita está muy relacionada con esto. ¿Por qué? Porque básicamente si es una presentación wow, uno de cada 4 slides es un slide clave, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es que dividimos, vemos que es una presentación de 20 slides, ¿cierto? Entonces 20 dividido 4, ¿cierto? Son 5 slides que sabemos que son los slides clave, y esos otros slides son slides que se replican a partir de ese slide clave, ¿cierto? Entonces lo primero que debemos hacer es un mapeo de la presentación e identificar en conjunto con el tutor cuáles son los slides clave.
listo. Y una vez definiendo esto, esos son los slides por los que vamos a empezar a trabajar, esos son los slides que más esfuerzo requieren. Miren, nosotros tenemos esto súper medido, ¿cierto? Y básicamente, digamos que la relación es que por cada slide clave se toma en promedio media hora de trabajo del diseñador, mientras que un slide replicado se toma 10 minutos, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a abordar las cosas o los proyectos desde este punto de vista, lo que empieza a encontrar es una mayor eficiencia al momento de ejecutarlos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en las entregas parciales, en los primeros entregables están los slides clave. ¿Y qué pasa? O sea, cuando vos ya entregas los 5 slides clave, por ejemplo, esta presentación, ya sabes que lo que te falta es replicar, ¿cierto? Entonces ya la presión mental es muy distinta a cuando vos simplemente coges una presentación de 20 slides y empezás uno por uno a diseñar, ¿cierto? Sin tener un orden lógico como el que les estamos planteando, ¿cierto? Entonces esto, créannos que es la metodología que nosotros implementamos y que nos ha permitido pues como ser tan eficientes en este sentido, y que es lo que queremos que ustedes aprendan y desarrollen, ¿cierto? Entonces para las presentaciones wow, 1 de cada 4 slides, para las re wow es 1 de cada 3 slides, ¿cierto? Entonces súper claro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una presentación de 15 slides, ¿cierto? Entonces, muy sencillo. Entonces, 15 dividido 3, 5. Ya sabemos que esa presentación de 15 slides tiene 5 slides clave, ¿cierto? Que son los 5 slides que vamos a identificar y que vamos a empezar a trabajar de primeros. ¿Listo? Entonces, digamos que es súper sencillo, no tiene pues ahí como ningún enredo, pero sí les va a ustedes a facilitar mucho el desarrollo de los proyectos. Se van a dar cuenta que cuando empiecen a trabajarlo de esa forma, van a ver cómo les rinde más el tiempo, ¿cierto? Porque van a estarlo trabajando de una forma súper estructurada y digamos mucho mejor pensada. Esto se relaciona demasiado con las entregas parciales. O sea, aquí básicamente métanse en la cabeza que la metodología de abordar proyectos en Slidefy se basa en slides clave y entregas parciales. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta una cosa: cuando a nosotros nos piden una presentación de 24 horas, ¿cierto? Lo primero que tenemos que saber es que esas 24 horas no son todas, digamos, laborales. Ustedes también tienen que dormir, tienen que descansar, ¿cierto? Entonces, nosotros en Slidefy recibimos proyectos solamente entre 8 de la mañana y 5:30 de la tarde, ¿cierto? Que todo eso son, digamos, horas en las que se puede trabajar, ¿cierto? Por ejemplo, si un cliente sube una presentación hoy a las 10 de la mañana para 24 horas, esa presentación se le entrega mañana a las 10 de la mañana. Pero si ese cliente, por ejemplo, subió la presentación en la plataforma hoy a las 10 de la noche, ¿cierto? No es que se la entreguemos mañana a las 10 de la noche, ¿cierto? En las 24 horas empiezan a contar desde mañana a las 8 de la mañana y se la entregaríamos pasado mañana a las 8 de la mañana, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero que hay que entender. Y lo segundo es que como hay que descansar y hay que dormir para que seamos no solo productivos, sino también felices, ¿cierto? Obviamente hay un espacio después de las 5:30 que ustedes pueden seguir trabajando y que pueden seguir interactuando pues entre talentos y tutores, que ese espacio nosotros lo hemos acotado hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Entonces, si ustedes se ponen a ver, ¿cierto? O en un espacio digamos de esas 24 horas, si la presentación la suben a las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del otro día, ¿cierto? Eso en realidad en tiempo laboral, ¿cierto? O en tiempo laborable van a ser 14 horas, ¿cierto? O sea, de 10 de la mañana, ¿cierto? A 10 de la noche, y de 8 de la mañana a 10 de la mañana, ¿cierto? O sea, eso son 14 horas. Entonces, cuando ustedes ven el documento de entregas parciales para una presentación de 24 horas, que dice que el tiempo total en horas del proyecto son 12 horas, ¿cierto? Eso no es como que hey, esto es de 24 horas y me están dando 12 horas. No, es que en realidad las horas laborables del proyecto son 14, ¿cierto? Y estamos dando 12 porque tenemos que tener un amortiguador para cualquier tipo de imprevisto, ¿cierto? Ejemplo, si un talento toma el proyecto
y antes de la primera entrega le pasa cualquier cosa y no puede continuar con el proyecto, pues nosotros tenemos que reasignar ese proyecto, ¿cierto? Y ahí se perdió un tiempo. Entonces ese amortiguador o ese colchoncito nos va a permitir pues reaccionar y no incumplirle al cliente, ¿cierto? Lo mismo pasa con los proyectos de 24 horas, ¿cierto? Si ustedes ven en el archivo de las entregas parciales de un proyecto de 96 horas, el tiempo total en horas de proyecto es de 31 horas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Vuelve y juega, es lo mismo, o sea, aquí los tiempos son más amplios, ¿cierto? Pero recordemos que cada día tiene en realidad 14 horas laborables, ¿cierto? Entonces, súper relacionado y lo van a ver pues y lo van a entender mejor con los ejemplos que les muestre André y con la tablita de las entregas parciales. Cuando nosotros vamos entregando los slides clave y los slides replicables según esos tiempos de entrega, vamos abordando el proyecto de una forma súper eficiente, súper estructurada, que nos va a permitir tener la mente mucho más libre, ¿cierto? O sea, qué pereza uno tener esa presión de que, pucha, falta media hora y yo solo llevo la mitad, ¿cierto? Versus falta media hora y yo ya entregué mis slides clave, ya entregué la primera y la segunda tanda de slides replicados y me faltan es replicar otros slides. Miren que hay una diferencia importante entre si a mí me faltan 5 slides clave, que decimos que se toman más o menos media hora en promedio, ¿cierto? Por cada uno, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos 2 horas y media versus 5 slides replicables, que estamos hablando de 10 minutos en promedio por slide. Entonces son 2 horas y media versus 50 minutos. Entonces miren que el espacio mental también cambia ahí. Cuando vos sabes que te faltan es 5 slides que debes replicar, pues donde ya no tenés que crear de cero, donde ya tenés los recursos, etcétera, ¿cierto? Entonces es el planteamiento que hay detrás de esto y es el que es importantísimo que ustedes empiecen a aplicar si quieren ser, digamos, exitosos y productivos, obviamente, y manejar su tiempo de una mejor forma. ¿Listo? Igual ahorita les vamos a mandar un documentico donde va a estar diligenciado como cuáles son esas horas claves en los proyectos de 24 y 96 horas, de manera que ustedes ya tengan como eso programado cada vez que vayan a tomar un proyecto y se van a dar cuenta con los ejemplos cómo vamos a aprender a reutilizar recursos que tenemos de los slides claves para los slides replicables y van a darse cuenta de cómo se les va a rebajar el trabajo y cómo van a poder rendir muchísimo más fácil en estas entregas. Listo. Chicos, bueno, y antes de despedirnos, el último mensajito aquí, a André, que estuvo pues como tan dedicada con ustedes en el proceso de formación, ya va, digamos, como a terminar esta etapa pues con nosotros, pues como en este acompañamiento. Yo estoy súper agradecido con ella, todos en el equipo de Slide 5 súper agradecido con ella. Ustedes pues me imagino que saben todo lo que les aportó y todo lo que los acompañó en este proceso, y lo bacano es que no nos vamos a distanciar pues del todo. André queda como una tutora más pues como del equipo, entonces van a poder seguir contando con ella, con su experiencia, su conocimiento, que ustedes ya vieron pues que es una tesa y es una bacana. Entonces André, con mucho amor nos despedimos y con profundo agradecimiento por todo tu aporte en esta fase del proyecto. Yo les quiero agradecer mucho a todos por todo el proceso. Realmente fue muy bacano verlos aprender, ver los resultados que están obteniendo en las presentaciones que han entregado. Realmente estoy súper orgullosa de todo el trabajo que han hecho. Los resultados son muy buenos, siento que han aprendido un montón. Voy a intentar dejar lo último en contenido esta semana con los últimos 2 módulos de profundización que les voy a subir antes del viernes. Les pido mucho que los vean y que realmente se tomen el trabajo de hacer las prácticas con los videos. Créanme que van a aprender muchísimo. PowerPoint es una herramienta súper poderosa y van a ver que no solamente para el trabajo de presentaciones les va a servir lo que están aprendiendo ahí, sino que les va a servir para su trabajo como diseñadores de ahora en adelante. Nos vamos a seguir viendo y
cuando esté como tutora de algún proyecto con ustedes, ahí estoy disponible por completo a resolver todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias por todo. Chao chicos, Chao. que estén bien.